Aleluya. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Otra vez tomen su lugarcito. Ahorita ya cuando abran su Biblia se ponen de pie. Les quisiera invitar a recordar un poquito. ¿Sí se acuerdan de qué hablamos el sábado pasado? Hablamos de un tema sobre qué tipo de amor usted le tiene a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y quisiera seguir este punto. No es el mismo tema, pero va a ser el mismo propósito. Miren, hoy en día ustedes y yo vamos a tener la oportunidad de mirar, y la pregunta sería ahora: ¿cómo quieren que Dios lo trate a usted? Usted y yo tenemos que mirar cómo les gustaría que Dios los tratara a ustedes. ¿Cómo me gustaría a mí, o cómo me gusta a mí que Dios me trate? La enseñanza en sí tiene una meta y un propósito. Quiere de alguna manera Dios compartirnos lo que le compartió a sus discípulos, que los preparó, les enseñó la enseñanza, la doctrina que Él tenía en planes para que llegara hasta los confines del mundo, a todos los lugares. Entonces el punto es este, y se oye un poco drástico, pero ¿soy hijo de Dios o qué soy? En sí la Escritura lo dice diferente, y es algo que en veces la Escritura a nosotros nos puede ofender, porque esta pregunta es algo fuerte para usted y para mí, pero es una necesidad que usted se la haga a sí mismo. ¿Yo soy un hijo de Dios? Ok, qué bueno. Si usted es un hijo de Dios, va a esforzarse. Hay algunas cosas que tenemos que aprender de Dios, y mirémonos nosotros. Nadie nos tiene que juzgar aquí en la tierra, aunque algunos nos juzgan. A mí, mi hermano, le debo decir que tal vez algunos por ahí tienen su juicio contra mí, pero eso no me debe preocupar, ni a usted tampoco. Amén. Y vamos a empezar aquí con un tema pues se puede decir que es delicado también, porque se trata de usted y de mí. Y ahí en el capítulo 12 del libro de Hebreos, empezando desde el verso 3 hasta el 8, son 5 versículos, pero nos vamos a pasear por la Escritura. Y vamos a empezar a mirar qué Dios les enseñó a sus discípulos. Les quiero decir que esta fue una revelación que Dios, de antemano, me atrevo a decir, por las características de lo que está escrito en el libro de Hebreos, parece que es otra de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Pero si no, les quiero decir que fue inspirada por Dios, porque eso es lo que es. Fue inspirada por Dios, y realmente es una enseñanza que concuerda. Y aquí son conclusiones. ¿Cómo usted quiere que lo trate? ¿Como hijo o como bastardo? Se oye así fuerte, pero es la verdad. ¿Cómo es el trato que Dios quiere que sea con usted? Está fuerte la situación, pero es bueno que usted y yo nos preocupamos, y podamos nosotros preocuparnos, porque nosotros tenemos que presentarnos ante Dios, dice la Escritura, aprobados, no reprobados. Dios ya abrió las puertas para que usted se presente aprobado. O sea, en otras palabras, esto es una escuela que Dios tiene para nosotros en este tiempo, y los que ya aprendieron de la escuela es ejercer y enseñar. Los que ya aprendimos tenemos que enseñar. Y algunas cosas, esta Escritura, toda esta enseñanza es para mí. Usted, si quiere acomodarse y dice es para mí también, pues usted ya después que la escuche va a poder decir esta es para mí también. Y el propósito no es ofender a nadie, el propósito es que usted confirme esa relación con Dios como hijo verdadero. Porque ahorita vamos a hablar de algunas cosas, y en el mundo existe todo esto. Les voy a decir que hoy en día multitud de gente habla del Evangelio, pero muchos no hablan o hablan pero no son de Dios. Lamentablemente, se oye fuerte, pero es la verdad. Hablan pero no son de Dios, y hablan como que conocen las cosas. Pero vamos a mirar, porque esa situación Jesús la tuvo en ese tiempo también. Se presentaron algunos y le dijeron: en tu nombre hicimos esto y hicimos esto.
Y sabe, la respuesta de Jesús fue: apartados de mí, nunca los conocí. Y se oye fuerte, pero es una verdad. Amén. Vamos a leer esta escritura y nos vamos a ir paseando por las escrituras. Capítulo 12, verso 3 hasta el 8. ¿Lo tienen? Dice así la escritura, dice: considerar aquel que sufrió tan... ¿Ya lo tienen? Ok, porque digo que todavía... Ok, una vez más. Ok, considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, dice, al que ama, disciplina. Que si soportáis la disciplina, dice, Dios los trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? El verso 8 dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Vamos a orar, y se puede decir que un duro principio para mí, pero es lo que yo necesito. Amén. Poderoso Jesús, gracias, maravilloso Dios, por esta oportunidad. Gracias, precioso Jesús, porque tú, Padre amoroso, nos quieres hacer, Padre amoroso, participantes de cosas, Padre amado, que tú tienes en planes, Padre amoroso. Gracias, bendito Jesús, por la obra que tienes, Señor. Padre bendito, en este lugar, por tus siervos, Padre amoroso, que tú, Señor, has escogido, Señor Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de los que estamos aquí fuimos predestinados para ser adoptados hijos tuyos, precioso Jesús. Y Padre amado, pedimos que tú seas, Padre amoroso, el que nos enseñes. Padre amado, que tú, Padre amoroso, nos corrijas, Señor Jesús, a través de tu palabra. Podemos mirar esa enseñanza, ese propósito, precioso Dios. Unge mis labios, mi mente, mi corazón, y permíteme que yo hable, Señor, las cosas, Señor, que me has permitido entender, Señor, para yo relacionarme, Señor, en espíritu y en verdad contigo. En tu precioso nombre bendice este pueblo. Abra el entendimiento también y permítanos aprender juntos en tu poderoso nombre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar dándole honra y gloria a Dios. Miren, yo empecé en el libro de Hebreos, pero cuando el Señor Jesús empezó su ministerio, Él empezó a predicar. En el capítulo 5 del libro de Mateo podemos mirar cosas que usted y yo nos es una necesidad observar. Y vamos a ir al capítulo 5 y vamos a mirar las bienaventuranzas. ¿Sabe que aquí hay una gran enseñanza que Dios inició con los discípulos? ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo, al igual que en ese tiempo, había una sed de justicia. Había una sed de que algunas cosas cambiaran en la administración que estaba administrando la ley. Y tal vez aquí algunas cosas anhelamos que cambien también, en este lugar incluso, en nuestra vida también. Y tal vez algunos pensemos, bueno, si la cosa fuera diferente aquí en este lugar, tal vez yo estaría fiel, dándole mi mejor servicio a Dios, no solamente de palabras, sino de hechos. Entonces el punto es este, que tal vez por esa razón algunos no están aquí, porque algunas cosas no les gustan. Algunas cosas no les agradan de las que se enseñan aquí. Pero esto es lo que vamos a hablar. Algunas cosas también de lo que Jesús enseñaba no les gustaba, incluso a algunos. Y no les gustaba porque los llevó a un extremo de que Él sí conocía lo que había dentro de su corazón de cada uno de ellos. Y Él sí sabía en qué parte de cada una de las personas que incluso lo iban a seguir y le iban a servir, qué estaba dentro de ellos. Entonces, de antemano les digo, Dios sabe lo que hay en cada corazón aquí. Y también sabe lo que ustedes piensan en su mente, en su corazón. Lo que yo pienso en mi mente, en mi corazón. Y les quiero decir que este sermón, si ustedes miran, yo no sé si su escritura tiene como lo que tiene la mía, pero en cada capítulo tiene 2 o 3 temas.
Aquí en el capítulo 5, si ustedes miran, el tema es el sermón del monte y las bienaventuranzas. Y después pasa a otra dimensión donde dice la sal de la tierra. O sea que empezó a dar temas que era una necesidad que sus discípulos los aprendieran. Porque se iba a tratar de definitivo, al principio se iba a tratar de bienaventuranzas que necesitaban saber los que le iban a servir, que tenían que pasar por algunas situaciones donde tal vez no iban a estar muy cómodos, pero que era una necesidad para que ellos aprendieran a serle fiel a Dios. En medio de situaciones difíciles tenían que confrontar esa situación, pero siendo fiel a Dios. Espero que me estén entendiendo el punto de lo que yo voy aquí. Y después ya pasa aquí en el capítulo 5, Jesús y la ley. Si les puedo ir capitulando del capítulo 5, del verso 1 hasta el verso 12, él está hablando de las bienaventuranzas. Del capítulo 1, verso 13 hasta el 16 está hablando de la sal de la tierra. Y les explica que ellos iban a ser a los que le iban a dar sabor al asunto. Que ellos iban a ser los que tenían le voy a decir, acceso a ellos darle dirección a las cosas con entendimiento, con sabiduría y también con un carácter donde teníamos que buscar la gracia de Dios tenían que buscar la gracia de Dios para que la gente recibiera la palabra. O sea que eran los que le iban a dar sabor al asunto pues de la palabra. Entonces nosotros también tenemos esa comisión, nosotros tenemos esa comisión de darle sabor al asunto. El servirle a Dios, ¿sabe qué? En sí es sujetar esta carne y nosotros no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad del que nos ha llamado, nos ha rescatado de una vana manera de vivir, nos ha levantado de la muerte. Amén. Es agradarle a Él. Pero también en medio de esto, nosotros nos privó de lo que nos gustaba en la carne. Pero le voy a decir que ahora yo le puedo decir con entendimiento, nada de eso me hace falta. Con Cristo estoy completo. ¿Y sabe qué? Y me siento feliz haber dejado algunas cosas que a mí incluso me estaban conectando al infierno. Y otras cosas que sabe qué, he luchado contra ellas. Y todavía de vez en cuando vienen y me tratan de visitar. Entonces, ¿sabe qué? Mi trabajo es, como dice la Escritura, estar velando y orando. Porque tenemos un adversario que su propósito es hacernos caer. Su propósito es desviarnos del propósito de Dios. Su propósito es que usted no confíe plenamente en Dios, sino que de alguna manera usted se refugie en lo que usted piense, en lo que usted cree. Pero Dios no da cavidad y nada de eso estaba tratando de enseñar, sino Él estaba tratando de enseñar lo que está escrito aquí. Que realmente conocieran esta verdad, porque esta verdad cuando la conocieran iban a ser libres. Él mismo lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad que dice, os hará libres. No es porque ellos estaban en prisión, sino porque había una mentira que los tenía aprisionados. Igual aquí también hay mentiras que al hombre nos puede tener en prisión de pecado y no nos damos cuenta. Entonces, siguiendo aquí el punto, si usted mira, cuando miramos acá, ya en el verso 21 para adelante dice Jesús y la ira. O sea, cada tema que va ahí empieza a enseñar nuestro Dios, porque sabe que nosotros a veces eso viene también a nosotros. Todavía todas estas cosas que están aquí vienen y a nosotros de alguna manera nos quieren disturbar y apartar del propósito de Dios. Entonces ciertamente yo le estoy dando nomás los títulos de lo que está aquí, porque yo quiero llegar al título donde realmente vamos a tener esta visión y este propósito de que vea usted con claridad quién es usted o quién quiere ser usted. Amén. Después ya en el verso, cuando usted mira ya en el verso 31 hacia adelante, Jesús dice Jesús y el divorcio. También aquí les habla y les enseña sobre el divorcio. Después llega el 33 y dice Jesús y los juramentos. Cuando llega ya acá al verso 38 dice el amor hacia los enemigos. Oiga, qué cobertura tan grande llevaban los discípulos
en aprendizaje. De tal manera que les explicaba y les enseñaba con autoridad y con verdad que necesitaban saber ellos para ellos poder combatir con ese tipo de situación que se tenían que confrontar. En otras palabras, iban a dejar de ser ellos y iban a ser siervos de Dios, batallando en este mundo, pero con una fidelidad real en sus vidas. Amén. Cuando llegamos al capítulo 6 dice, Jesús y la limosna. También los enseñó incluso a ser parte de ese propósito de ofrendar. Capítulo 6, ahí mismo del verso 16 hacia adelante dice, Jesús y el ayuno. O sea, ¿cuántos temas aquí tuvo que pasar para llegar a donde yo quiero llegar? Porque todavía nos están a seguir otros temas. Amén. No se les olvide lo que leímos en el capítulo 12. Aún nosotros no hemos sufrido hasta la sangre, ni tampoco nos ha costado ese tipo de precio que les tocó a muchos sufrir por ser fieles. Amén. Cuando llega el verso 19 dice, tesoros en el cielo. Y aquí ya nos empieza a interesar este asunto. Porque estos tesoros realmente nosotros, en vez de los buscamos tanto aquí en la tierra, que nos olvidamos de los que debemos de buscar allá para tener una eternidad con Dios que están en los cielos. O sea que estamos hablando de temas que se podían hablar y se tendrían que, o se tienen que desglosar. Pero el tiempo es tan poco que vamos a tocar solamente un tema. Amén. Y luego dice aquí el verso 20, del capítulo 6, verso 24 hacia adelante, dice, Dios y las riquezas. Ya cuando llega aquí el Dios y las riquezas, sabe que aquí hay una locura para muchos, porque precisamente ya aquí se trata de la enseñanza en sí. Dice, buscar primeramente el reino de Dios y todas las cosas vienen por añadidura. En cada tema Dios tiene una enseñanza y tiene exactamente lo que necesitamos hacer para nosotros salir victoriosos. Amén. Capítulo 7 del libro de Mateo. Y aquí empieza lo bueno para nosotros y aquí es donde vamos a hablar. Pero yo voy a hablar del verso 21 hacia adelante. Pero quiero que sepamos todas estas cosas porque se trata de que entendamos quiénes somos. Porque sabe que muchos de nosotros nos hacemos de alguna manera este argumento en nuestra mente y decimos, yo soy hijo de Dios porque me bauticé en el nombre de Jesucristo. Qué bueno. Y sí, eso le otorga el privilegio de ser llamado hijo de Dios, así dice la Escritura. Pero del dicho al hecho, como dice aquí el verbo terrenal, hay un trecho, hay mucho trecho. ¿Sabe por qué? Porque usted se puede convertir en hijo de Dios solamente en ser bautizado y creer en Jesucristo. Pero de ahí para adelante empieza la vida que debe de dar testimonio de que es hijo de Dios. O que realmente no cambió mucho la situación. Va a seguir siendo el mismo, solamente que con el privilegio de que su nombre fue escrito en el libro de la vida. Pero un día se va a presentar delante de Dios, o nos vamos a presentar delante de Dios, y que vamos a responder a ello. Si no hicimos la obra de Dios en nuestra propia persona, la vamos a hacer en el propósito de la obra de Dios que tiene aquí en la tierra para nosotros. Ni en nuestra propia persona tenemos muchas veces el pendiente de hacer la obra que tenemos que hacer, de ser fieles a Dios. ¿Por qué la necesidad de hablar de la fidelidad? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que nos da y nos otorga el privilegio de ser hijos legítimos, de guardar la disciplina. O sea, es una disciplina que muchas veces nosotros la quebramos. Y en el capítulo 7 dice, el juzgar a los demás, empieza con ese punto de juzgar. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, se trata de enseñarle la verdad a ustedes que está escrita aquí. No, nadie vaya a pensar, o sea que aquí empieza el buen tema. Nadie vaya a pensar que yo con esto que voy a hablar estoy juzgando a alguien en particular aquí. Porque muchas de las veces, incluso algunos de los que estamos aquí, se ha predicado alguna ocasión y algunos de los que están aquí pueden haber tenido en su mente, esto lo está diciendo por mí. Lo dijo por mí. Y sabe que, y después se forjan en su mente, es que ya no voy a ir porque el pastor o el hermano Efraín, el hermano Miguel o el hermano fulano habló de mí. Todo lo dijo por mí.
Entonces quiero que maduremos y que nosotros comprendamos que Dios va a usar. Mire, si usó a una burra para hablarle a Balaam, ¿por qué nosotros no podemos poner en nuestra mente que puede ser, bueno, si me miran como burro no le hace? Pero ¿por qué no pueden pensar eso, que puede usar mis labios para hablarle a alguien también? Al sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuándo le pueden dar un aplauso al Señor? Aquí en el capítulo 7 tenemos del verso 3 y adelante, y de aquí empieza lo bueno. Porque dice, la puerta estrecha. Aquí ya nos habla ya de dos puertas. Y empieza a hablar de dos en dos la situación ya aquí. Y es donde se pone bueno, porque sabe que aquí es ya cuando empieza a hablar de dos puertas, entonces nosotros vamos a tener la elección de escoger una. Una es verdadera y la otra es falsa. Entonces ahora el trabajo de nosotros es aprender de Dios para poder hacer una buena elección. Si nosotros no aprendemos de Dios, nosotros vamos a incluso a ser perturbados y va a ser engañados. Pudiera ser que estemos haciendo una mala elección. ¿Sabe por qué? Porque sin entendimiento el hombre decide cosas que no le convienen. Eso es lo que tenemos hoy en día. Hay gente que ha sido iluminada, ha sido bendecida, ha sido de alguna manera transformada, pero en su persona ha tomado decisiones equivocadas. Después, así como dice la Escritura, después de haber conocido a Dios, está escrito, no le glorificaron como a Dios. Por lo tanto, ¿qué dice Dios? Por lo tanto, Dios les entembreció el entendimiento y los entregó a sus propias pasiones. Y ahora andan desenfrenados. Personas que fueron de alguna manera alumbradas, que era necesario nacer de nuevo, pero que cambió su mente, su manera de pensar. Hoy en día andan sin Dios, sin dirección. O tal vez anden como los que vamos a hablar aquí. Porque aquí hay un diálogo. Y hay este diálogo con personas que, aunque Dios dice aquí, y aunque el tema dice aquí, apartados de mí porque yo nunca los conocí. Ellos argumentaban con la palabra de Dios que habían hecho cosas buenas. Pero la palabra de Dios ahí nos va a poder explicar de una manera que ellos conocían las cosas de Dios, pero no estaban bajo el reinado del rey. No se sujetaban al rey poderoso, que era el todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Qué bueno es Dios, amén. Y aquí empieza el asunto. Dice así la Escritura, y vamos a empezar desde el verso 21, pero no, vamos a regresar otra vez ahí al verso 13, porque aquí hay dos puertas de las cuales habla. Y el verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y aquí empezó un problema grave para mí. Ojalá y no sea para usted, para mí. Porque yo hablo del Señor, sé que Él es el Todopoderoso, pero a veces va en contra de mi ser de darle a Él mi voluntad. Escuche, soy un poco hasta así medio, se puede decir que melódico, para, incluso hay una alabanza que así dice, pero va en contra de mi ser de darte a ti mi voluntad. ¿Sabe por qué? Porque en veces quiero hacer lo que yo pienso, lo que yo creo. Y si dependemos de Dios, ¿sabe qué? Cuando Dios le dijo a Abraham que saliera de Ur de los Caldeos, no le dijo que lo iba a pasear por calles de oro y mar de cristal. Lo introdujo a un desierto. Y lo introdujo, ¿sabe qué? A un lugar donde incluso él tenía que confiar y no mirar con estos ojos. Ahí iba su sobrino Lot. Llegó el punto, así para hacerles corto porque el tiempo es rápido, llegó el tiempo en que tuvieron que separarse Lot y Abraham. Y le dijo a Abraham, mira, escoge, elige. Y Lot dice que miró las tierras, verdecitas, acá hay agua, acá hay vida. Y eligió. ¿Dónde cayó Lot? En Sodoma y Gomorra. Se miraba sabroso el asunto de ese lado. Pero Abraham no confiaba en lo que él miraba, sino confiaba en el Dios que lo guiaba. A Él sea la honra y la gloria por siempre.
Abraham tenía su vista puesta en Cristo Jesús. Y me atrevo a decir Cristo Jesús porque sabe que Él es el Redentor. Nomás hay un Salvador, no hay dos. Y él dependía de ese Dios. Y aunque era puro desierto, sabe que él tenía una promesa fiel, que él, siéndole fiel a Dios, Dios tenía pendiente de él. Ese es el propósito. Amén. Pero vamos a seguir aquí una vez más. Cuando llegamos aquí, el verso no lo terminé de leer, dice, entrará el reino de los cielos, y luego no terminé de leer el versículo, dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22 empieza el argumento. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, lo mismo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Oigan nomás, personas que usaron la palabra de Dios, que incluso por el poder del nombre de Jesús pasaron cosas grandes. Pero mire el asunto, lo que dice el verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí hay una pregunta que hacerse. ¿De verdad el Señor no los conocía? Si dice la Escritura que delante de Dios no hay nada oculto. Capítulo 4, verso 13 del libro de Hebreos dice, porque no hay cosa criada que no sea manifiesta delante de aquel que tenemos que darle cuentas. Antes bien, todo está abierto y desnudo. Todo está abierto y desnudo delante de su presencia. ¿Ustedes creen que él no sabía que estos hombres usaban el nombre, que es sobre todo nombre, para hacer incluso cosas grandes? Pero esto nos enseña que estos hombres, aunque usaban el nombre, no vivían en una lealtad con el Creador, ni tampoco vivían en una sujeción a Dios. Había un poder porque la palabra es poderosa. Pero les quiero decir, porque Dios honra su palabra. Pero no había una humildad en ellos, porque si este diálogo lo tuviera con uno de nosotros, tal vez algunos de ustedes digan, pero Señor, yo vengo aquí a la iglesia. ¿Y sabes qué? Yo me bauticé en tu nombre. Incluso ustedes sí le pueden decir, yo me bauticé en tu nombre. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Pero cuando viene aquí al altar, aquí es donde se empieza, incluso es el principio. No viene con un corazón contrito y humillado, sino muchos de nosotros venimos como que lo merecemos todo. Si quieres aquí donde yo estoy, y si no, pues me voy como vine. O sea, mire el carácter de nosotros también cómo está. Estos hombres se vieran humillados y ahí delante de él, pero ¿sabe? El argumento que le dieron es como que conocían. Y sí conocían. Pues en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos tantas cosas. Pero ¿sabe qué? Dice la Escritura, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. De seguro el argumento, si yo me presento, me va a decir, mijo, pero ¿sabes qué? En mi palabra decía que se hiciera esto y tú no lo hacías. En mi palabra dice, de seguro me va a decir, en mi palabra decía, orar sin cesar. Cuando te hablaban de la oración, te molestabas. En tu palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. No podías ir a todo el mundo, pero ni siquiera podías ir aquí a donde puedes ir a predicar, menos a todo el mundo. Para mí. Gracias a ustedes porque ustedes están bien, pero si usted está mal también, tome su lugar. Dos cosas. No se supieron humillar. Querían dialogar con el que lo sabía todo. Querían argumentar con el que todo lo conocía. Ahora, en realidad, ¿cree que Dios no los conocía? Ellos sí los conocía. Estaba diciendo por eso. En otras palabras, lo que está diciendo, nunca se sujetaron a mí. Entonces cesaron mi nombre, me buscaban y clamaban a mí cuando tenía necesidad. Pero yo tenía una comisión para ustedes, y ustedes ¿cuándo la atendieron? Para mí, personalmente. ¿Cuándo la atendiste, Sergio? Estabas siempre ocupado, tenías cosas que hacer. ¿De verdad buscabas la manera de decirle a tu patrón, Señor,
¿Sabe que yo tengo un compromiso en la iglesia? Permítame trabajar de tales horas a tales horas. ¿Cómo cree que sea posible? ¿De menos lo ha pedido? Si no es posible, usted tiene que estar sujeto a su amo, porque esa es también palabra de Dios, que nos sometamos a vuestros amos. Pero ¿acaso ha estado en su mente pedirle eso a Dios? Señor, permíteme hallar gracia delante de mi patrón y que me dé la oportunidad de estar los mínimos los días de servicio. El deseo de nosotros, ¿dónde está? Nuestra mente, ¿dónde está? ¿Todo esto usted cree que Dios no lo conoce? Hay una cosa ahí, si usted mira, ahí se dirige y dice, muchos me dirán. O sea que son muchos los que tienen argumentos así. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, no hicimos eso en tu nombre. No sacamos demonios en tu nombre. O sea que incluso Dios le va a dar la oportunidad a usted, porque conoce el nombre, de que se manifieste el poder de Dios. Pero no es porque usted esté bien. Puede ser que usted tenga una mente reprobada incluso, y porque Dios es fiel, va a lograr mirar la gloria de Dios cuando se mencione la palabra de Dios. Pero ¿cómo podemos engañar a Dios cuando nosotros no le pedimos algo que favorezca al orden que Dios tiene para nosotros, que nos indica que es un trabajo para hacer? Es un trabajo de parte de Dios, hermanos. Lo que leímos ahí en el capítulo 7, verso 13, habla de dos puertas, porque ancha es la puerta y espaciosa, dice, que lleva a la perdición, y angosta, habla de dos puertas. ¿Por cuál vamos nosotros? Vamos por la angosta. Les voy a decir cuál es la puerta ancha, donde nosotros caminamos sin dirección y ¿sabe qué? Buscando con nuestra propia mirada lo que queremos buscar. Por la angosta es donde nosotros tenemos de alguna manera una relación con Dios, un Dios que definitivo conoce nuestros pensamientos, nuestros anhelos. Queremos estar enredados en la obra de Dios, pero por alguna causa no podemos. Pero que usted lo anhele. Pero realmente muchos de nosotros yo personalmente no lo anhelaba. Cuando lo empecé a anhelar, cambiaron las situaciones. Yo ya le puedo decir con testimonio, cuando lo empecé a anhelar, cambiaron las situaciones. 6 años duré trabajando, 1 año de día, 1 año de noche, y el año de noche se me hacía eterno, y yo le decía, ¿por qué no me permiten trabajar nomás de día? La petición era diaria a Dios, permíteme trabajar de día. Y quiero un horario de 5 de la mañana a 1:30 de la tarde, porque sí trabajé de día. El año que me tocaba de día era de 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Si es que llegaba bien entierrado, porque trabajaba en un lugar de verdad sucio, una tejería. ¿Sabe que no me iba a bañarme y a correr a la iglesia? Y en veces se me quebraba el carro, ¿y sabe qué? Y aquí a Leitro, en bicicleta. No se lo digo como para gloriarme, pero Dios sabía lo que yo le estaba pidiendo. Dios sabía lo que yo le estaba pidiendo. ¿Sabe qué? Llegó el momento en que me cambiaron nomás de día. Dije, wow, qué bendición. Pero después el enemigo me puso otra vez. De alguna manera digo yo el enemigo, porque ¿sabe qué? Dijeron, te necesitamos de noche, tienes que ir de noche. ¿Sabe lo que yo dije? Si tienen de noche, yo otra vez voy a regresar a lo mismo. Cuiteo. Dejo el trabajo. Me es más importante lo de Dios que el trabajo. Les digo esto para alabanza y gloria del Señor. ¿Sabe qué pasó? Me descansaron. Aquí está tu cheque. El lunes traes una respuesta y te queremos aquí a las 8 de la mañana. Yo entraba a las 4 de la mañana. Me dijeron, te queremos a las 8 de la mañana aquí. Bueno, a las 8 me dijeron, ¿qué decidiste? Estoy en lo que les dije. Si no hay trabajo para mí de día, mejor renuncio. Ya me tenían mi cheque, me tenían todo. Aquí está tu cheque, aquí está todo. Gracias. De verdad, ¿sabe qué pensé? Porque yo les hacía falta. Pensé que me iban a dejar en el trabajo, la verdad. Me dijeron, muchas gracias. Dije, ahora sí, me voy a aventar unos 2 años sin trabajar. Había trabajado 6 años, un trabajo tan duro. Ganaba bastante dinero.
Dije unos 2 años el desempleo y a gusto. Empezamos a orar y al tercer día, después de meter aplicaciones porque tuve que ir al desempleo, después de 3 días me llaman por una agencia. ¿Quieres trabajar? Sí, pero de día. Ok. Dios arregló todo. Y les digo, para honra y gloria de Dios. Llené la aplicación y me dijeron, ¿tienes tu GED? Y le dije, no, no la tengo conmigo. No, sí la tienes. Es que no la tengo. Sí la tienes. Ok, sí la tengo. Dios lo arregló. Ok. Me presenté al trabajo. Trabajé 3 días para la agencia y a los 3 días me agarra la compañía. Hasta hoy en fecha todavía estoy aquí. Es que yo les voy a decir algo que yo no conozco de Dios. Les digo porque lo viví. El anhelo de mi corazón era ese. Dios me lo concedió. Ahora si yo le fallo a Dios, Él ya me cumplió lo que yo le pedí. Pero ahora si yo le fallo es porque verdaderamente yo soy malagradecido. Amén. 2 puertas, ¿por cuál caminamos? ¿Por cuál entramos? Hay de 2 en 2 el asunto aquí. Habla también de 2 árboles. Un árbol que dice que el árbol bueno, que dice, da buenos frutos. Dice, pero el árbol malo, malos frutos. Y luego nos enseña, ya después usted sígale leyendo, porque no tengo tiempo para ir y leyéndoles todo. Pero le dice, un buen árbol no puede dar malos frutos. Usted es un hijo de Dios, debería tener buenos frutos. O sea, en un buen árbol no deberíamos de encontrar malos frutos. En otras palabras, deberíamos de encontrar todo el tiempo buenos frutos. Eso es lo que espera Dios ver de usted y de mí, pero de mí personalmente. Hacia la honra y la gloria por siempre. De un mal árbol, lo que va a haber es malos frutos. Y puede hacer que algún fruto se vea bueno, pero quiere decir, el hecho de que se vea bueno no significa que sea bueno. O sea que aquí entra otra vez la apariencia. Estos hombres se presentaron en tu nombre, echamos fuera demonios. En otras palabras, estamos hablando de personas que conocían en la palabra de Dios, que incluso eran religiosos como también los fariseos, los saduceos. Pero vamos ahí un poquito más. Qué hermoso es nuestro Dios. Miren, le dice el Señor a sus discípulos, hablando de una manera que usted y yo tengamos en cuenta, tomemos en cuenta. En el capítulo 5 del libro de Mateo, en el verso 20, mire lo que dice el Señor. Y le está enseñando a los discípulos. ¿Lo tienen ya? Y dice así, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Sabe a quién le estaba diciendo esto? A los discípulos. Si vuestra justicia no fuera mejor que la de los fariseos y saduceos, no van a entrar allá. En otras palabras, saben que ustedes están recibiendo una enseñanza donde ustedes no van a tener excusa de equivocarse. Va a tener la excusa solamente de alguna manera que ustedes pudieran estar enfermos, pero aún enfermos así iban a cumplir con la comisión que Dios les había demandado. Golpeados. No se crea que, ¿a poco cree que era un placer para el apóstol Pablo ir todo golpeado, cacheteado y continuar predicando la palabra? Aquí a veces nos golpeamos en el trabajo y esa es la excusa mayor. Es que me siento golpeado y me quedo en la casa. ¿Se golpeó por qué? Por andar buscando el dinero. Y está bien, no digo que esté mal. Pero el apóstol Pablo era golpeado, ¿por qué? Porque predicaba la palabra. Porque él llevaba una verdad que le costaba incluso azotes y le costó la vida incluso. Pero nunca desistió de ella. Por eso le estaba enseñando, y era una enseñanza que era la doctrina. Por eso, cuando nosotros vemos estas cosas de lo que estamos leyendo en el capítulo 12 del libro de Hebreos, que dice a un hijo no lo puede dejar sin enseñanza, sin disciplina. O sea, es una disciplina la doctrina. Y esta enseñanza no se cree que es agradable escucharla, porque sabe que esto es descubrir las cosas que hay en nosotros.
¿Usted es hijo de Dios? Oye, se ve muy fea la situación. ¿Es hijo de Dios o es bastardo? ¿Se oye seria la cosa? ¿De verdad a usted le interesa lo de Dios? ¿Está bajo ese reinado de verdad del Rey de Reyes y Señor de Señores? Estamos hablando de cosas serias, amén. ¿Cuánto lo pueden comprender? Denle la honra y la gloria a nuestro Dios. En el libro de Lucas, lo que yo le estaba hablando, capítulo 6, verso 43, dice la Escritura, el título ahí también lo dice, dice, por sus frutos os conoceréis. ¿Cómo escapamos de Dios? Es cuando Él conoce los frutos de nosotros. Y no nomás los frutos, los hechos. Él conoce lo que está en nuestro pensamiento. Él conoce nuestros anhelos. Él conoce todo. Ahora, esto es lo que a nosotros nos da, de alguna manera, para nosotros visualizar, no para juzgar, porque nosotros no podemos, yo no debo juzgar a nadie. O sea, yo no lo puedo juzgar a usted, o no lo debo juzgar. Si alguien me juzga a mí, pues es su problema, porque no es su trabajo. Y tal vez esté en el juicio, esté en la boca de algunos como juicio. E incluso puede ser que le hayan comentado se hayan comentado cosas que puedan mirarme mal a mí. Pero ¿saben qué? Si me las dijeran a mí, yo pudiera pues considerarlas y cambiar. Yo aquí le estoy platicando lo que a mí realmente me hace falta para yo relacionarme con Dios. Y puede ser que algunos de ustedes sea la misma situación, pero espero que no sea, ¿okay? Que no sea yo aquí el asunto. Dice el verso 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos. O sea, ya aquí especifica, no es buen árbol el que da malos frutos. Y dice, ni árbol malo el que da buen fruto. Verso 44 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendivian, dice, uvas. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, dice que, esto es porque sabe que aquí en la iglesia, muchos de los llamados de su nombre, somos unos. Pero fuera de la iglesia, incluso ya andamos algunos allá, parece que andan oyendo allá el rock and roll, que música de este y música del otro. O sea que estamos hablando de cosas que usted tiene que tener pendiente. Dios donde quiere estar. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nosotros vivimos fuera de aquí? Si somos hijos de Dios aquí, ¿sabe que fuera de aquí debemos de seguir siendo hijos de Dios? Amén. ¿Estamos bien? Espero no se ofendan. Dios quiere tratar con déselo. Si es para Dios, déselo. Le servimos a un Dios que todo lo sabe. Un Dios que Él es el pastor de pastores. Un Dios que conoce a sus ovejas. Y sus ovejas lo deben de conocer a Él también. Ese es el propósito de Dios. Dice la Escritura, no lo digo yo, ahí en el libro de San Juan, ahí en el capítulo 10, verso 7, dice Jesús, el buen pastor. Pero vamos a ir, espero que cuando me digan amén, ya lo empezamos. Vamos a empezar el verso 14. Porque en el tiempo nos falta. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. O sea, esto es para que usted se dé cuenta que Él lo conoce a usted y me conoce a mí. Nos conoce. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué anhelamos? ¿Qué le pedimos de verdad, de todo corazón? Cuando venimos aquí, ¿en qué condición venimos? Miren, algunas escrituras nomás se las voy a comentar porque no son muchas, pero les quiero decir, en el capítulo 51 del libro de los Salmos, el verso 17,
el Señor dice y enseña de alguna manera que un corazón contrito y humillado no lo puede rechazar Dios. Pero el problema es aquí. Muchos de nosotros, como hijos de Dios, oiga, como hijos de Dios, teniendo un rey que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no sabemos humillarnos ante Dios. Venimos con una arrogancia aquí, aún aquí en el altar. Y es más, cuando nos postramos, muchas veces para orar, no nos postramos y sale de nosotros una libación como lo que estaba enseñando nuestro hermano Miguel. No hay una libación de nosotros porque no hay un compungimiento en nuestro corazón, sino siempre solamente es un agradecimiento, una acción de gracias y después una súplica, un ruego. Pero si estos hombres que estamos hablando ahí del capítulo 7 del libro de Mateo vieran humilladose y se vieran ellos postrados ante Dios, de seguro les había dado la oportunidad de incluso ser restaurados. Pero la apelación de ellos era, pues, es que hemos hecho muchas cosas en tu nombre. En otras palabras, sabes que hemos usado tu palabra, pero qué bueno. Faltó que les escribiera y ese o con les escribiera el Señor, ¿saben qué? Pero ustedes nunca se han sometido a mí, han usado mi palabra y me han pedido, y yo, porque en mi palabra está escrito que el que pide se le dará, por eso lo he hecho. Pero yo no veo humillación en ustedes para mí. Tampoco veo que ustedes estén convertidos. De seguro, porque esa es la palabra que nunca los conocí. Si hablamos en el griego, esto sería un estudio profundo. Estamos hablando de que aunque él los conocía, ellos nunca pertenecieron al reino de Dios. Se oye más fuerte esto que lo que estaba diciendo, pero esa es la verdad. Si se escudriña y se va a fondo al griego, estamos hablando de un punto donde dice, definitivo, ustedes nunca pertenecieron a mi reino. Ustedes usaron mi palabra, siendo de otro reino usaban mi palabra. ¿Está seria la cosa que le estoy diciendo? Pero es la verdad. Y se oye fuerte porque sabe que en nosotros las verdades suenan más fuertes. Amén. Y luego dice el verso 15, así como el Padre se me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Él mismo, siendo Dios en Cristo, en ese cuerpo humano se sujetó a sí mismo y se humilló delante de su Creador, siendo Dios mismo. Mire, era Dios y era hombre. Tenía un privilegio grande, se puede decir, porque Él era Dios, que estaba en Cristo, pero también tenía una actividad como hombre aquí en la tierra. Y como hombre nunca se rebeló, sino que fue obediente, y dice, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomando la forma de siervo para enseñarnos a ustedes y a mí lo que es obediencia a Dios, lo que es depender de Dios. En todo lo que tenía que pasar dependía de Dios. A Él sea la honra y la gloria por siempre. ¿Cuántos podemos dárselo? Sí, se lo va a dar, Él lo merece, amén. Vamos a ir allá a 2 de Timoteo, les quiero decir, porque sabe que se trata de que ustedes y yo sepamos que realmente un día vamos a estar delante de la presencia del Señor. ¿Y cómo nos vamos a presentar? Como estos hombres que se presentaron ahí en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos estas cosas. Ustedes tienen, y yo tengo el nombre, o tenemos el nombre, yo tengo que incluir, pero yo tengo el nombre. Pero puedo ser un hombre desobediente teniendo el nombre. Y la cosa es que cuando yo me presente, ya voy a presentarme como una persona reprobada, teniendo el nombre y reprobado. Capítulo 2, verso 15. Y aquí es una enseñanza, es doctrina. ¿Cómo dice? 2 Timoteo 2:15, ¿ya lo tienen? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Verso 7 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son, y aquí menciona dos personas, dos hombres, que estos hombres, por lo que me dice, por lo que leímos aquí, eran hombres que conocían la palabra, pero eran una pesadilla. En otras palabras, ¿sabe qué era? Personas controversiales a la verdad de Dios.
Dios dice y ellos decían otra cosa. Dios decía que hicieran y ellos de seguro. Ese era el carácter de estas dos personas, que es, aquí dice Himeneo y Fileto. Verso 18. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Que es lo que algunas cosas de alguna manera se han visualizado en algunos lugares y en algunas personas. Pero el verso 19 me llamó la atención, porque dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de toda iniquidad aquel que invoca el nombre de Cristo. Mire, el Señor conoce a los que son suyos. Dios no puede ser burlado. Dios conoce a los que son suyos. Me falta tiempo siempre para exponer tantas cosas, hermanos. Pero es bueno que usted y yo las tengamos. Miren, Dios mío, les quiero decir, les voy a hablar algo que pasó ahí en el Antiguo Testamento. Y se lo voy a parafrasear a ustedes. Miren, capítulo 15 de 1 Samuel. Después ustedes léanlo allá. Este era un rey. Dios lo puso como rey. Miren, ustedes, nosotros saben lo que somos aquí. En el reino de Dios, ¿sabe lo que somos? Somos príncipes. Somos sacerdotes también. No somos cualquier cosa. Príncipe, ¿sabe lo que es un príncipe? Es hijo del rey. Somos hijos de un gran rey. Él nos llamó, nos ha dado nombre a través de su sacrificio en la cruz. Y de ese nombre, usted ha tomado nombre. Yo también. Pero les quiero decir, aquí en el capítulo 15, bueno, pues teníamos que ir más para atrás, pero les quiero decir que Saúl, Dios lo puso como rey. Le dio un privilegio que no merecía, pero se lo dio. Como rey de Israel. ¿Y sabe qué? Su trabajo era obedecer a Dios. Pero él, queriendo hacer cosas buenas que se convirtieron en el principio de su destrucción misma. Espero me estén escuchando. Decidió hacer cosas que no eran las que le demandó Dios. Y él decidió hacerlas. Y se oye como que son algo que pudiera ser aceptable para usted y para mí aquí. El capítulo 15 recibe una ordenanza que fuera y exterminara todos los de Amalek. Para que me entienda quiénes eran los de Amalek, eran los asirios, que le habían hecho la vida cansada al pueblo de Israel. Estos asirios, ¿sabe qué? Cazaban a los israelitas y les quitaban la piel y las ponían así como trofeos. Nomás mire lo que era. Sí. Era algo que estaba serio. Pero quiero decir, ¿sabe qué? Dios le permitió de alguna manera el privilegio de ir y hacer una comisión. Corre, ve y acaba con los de Amalek. Pero ¿sabe qué es lo que pasó? Dice que cuando llegó allá, no, dijo que no perdonaran nada. Cuando llegó allá, empezó a mirar las vacas gordas y empezó a mirar las cosas que podía supuestamente en su mente ofrecerle a Dios en sacrificios. Espero que me estén entendiendo. Cuando tenía una comisión por hacer, le perdonó la vida a Amalek y le perdonó la vida lo que él quiso. Y vino y después se presentó el profeta y le dijo, ¿qué es ese bramido que se oye ahí? Aunque dice de otra manera, pero les voy a decir para que entiendan, porque se oían vacas y bueyes y no sé qué más. Bueno, de Amalek los hemos traído para sacrificar al Señor. En el verso 22 le declara y le dice, el Señor se complace tanto en los sacrificios y holocaustos, pero dice, el obedecer es mejor que la grosura de los carneros. Ya cuando llega el capítulo 24, el verso 24, reconoce Saúl, pero ya era tarde. O sea, les quiero decir, su reinado se ha determinado.
hay dos cosas aquí. No alcancé ni siquiera a entrar a las cosas que vale la pena, que también vale la pena. Pero les quiero decir, hay dos lugares para nosotros: mundo y una vida espiritual. Como les dije, hay dos puertas, hay dos fundamentos. Uno es verdadero, el otro es falso. Seguimos hablando del libro de Mateo. Hay dos estructuras, una edificada en la roca y otra edificada en la arena. Y las estructuras, si pudiéramos mirar, incluso se pudieran incluso hasta parecer. O sea, se parece una estructura a la otra. Pero da testimonio en la escritura y dice que cuando se levantaron los vientos, pegaron sobre esas estructuras, y la que estaba en la arena se destruyó, pero la que estaba en la roca permaneció. Espero que me estén entendiendo, porque aquí nos parecemos todos, incluso tal vez podemos hablar la misma palabra, pero puede ser que haya dos estructuras aquí. En algunos llega una prueba y le pegan calambres y calentura y se enferman, y algunos hasta se llegan a morir. Pero en otros va a llegar lo que le llegue, y sabe que va a permanecer firme, de tal manera que no lo va a poder cambiar ninguna de estas situaciones que pudiera vivir. Espero me estén entendiendo la situación. Me faltó tiempo para explicarles todo esto, y el tiempo se va. Hay dos tipos de creyentes: hay creyentes fieles y hay creyentes infieles. Todo esto está entre nosotros. Hay dos tipos de mirar, hay dos formas de mirar las cosas. Hay una forma que es la correcta y hay una forma que parece correcta pero no es. Todo esto, mírelo, porque usted va a tener la oportunidad de elegir. Espero que usted elija por Cristo. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Voy a cerrar diciéndoles esto. Hay dos tipos de decisiones. Una, textualmente dice la escritura: haciendo firme vuestra vocación y elección, no caeréis jamás, ni os dejará estar de ociosos. Hay otra forma también, donde usted va a pensar como usted quiera pensar, y incluso decir que usted es cristiano, que usted es un hijo de Dios. Pero tome en cuenta, Dios no puede ser burlado. Capítulo 6, verso 7 del libro de Gálatas. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, verso 8, eso mismo va a cosechar. Y para los que han mirado las cosas del lado correcto, dice: no os canséis pues de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no desmayamos. Los voy a dejar con este pensamiento. Yo no sé cuántos van a venir aquí al altar y de verdad van a venir con un corazón contrito, buscando la presencia de Dios. Mire, porque algunos van a venir aquí, pero van a venir con arrogancia. Pero cuando venga aquí, si viene y se humilla delante de Dios, de seguro Dios va a tratar con usted. Y tal vez algunos de los que no están aquí, no están aquí porque no les gusta cómo predico yo. Y otros que no vienen el miércoles, y otros que no vienen el viernes porque no les gusta el que va a predicar. Pero piensen que la palabra de Dios para usted y para mí es la misma. Y Dios quiere que usted y yo tengamos esa comunión con Él. Los invitamos al altar. Dios quiere tratar conmigo y con usted. Aquí en el altar, para usted y para mí, se abre el acceso a través de su conducta con Dios. Quiere que Dios trate con usted. Venga con un corazón dispuesto a encontrarse con su Creador. Quiere que Dios arregle su vida. Póngala en las manos de Dios. Hable con Él. Dígale al Señor, ojalá y usted le preguntara, ¿en qué debo cambiar, Señor? ¿Qué es lo que a mí me falta, Señor, hacer para yo estar en tu gracia siempre? No nada más el día de la iglesia, sino siempre.